¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, tal cual. De hecho, también debo reconocerte, no sé si ya te lo dije alguna vez, me habrás escuchado a mí decirlo, pero la primera vez que escuché hablar del coaching ontológico fue en el curso de gestión de allá del 2009, creo que era. Por ahí. Y para mí fue un mundo de descubrimiento que la verdad que estuvo muy bueno. A mí me permitió muchas cosas, me permitió crecer como persona y como profesional también. La verdad que otro mundo. Un estilo de vida diferente, ni mejor Sí, ni peor. Un estilo de vida de ver las cosas de diferente óptica, ni más ni ahí, menos. sí, tal cual. Quiero dar la bienvenida antes que nada a los que nos siguen por las redes sociales. Muchísimas gracias y bienvenidos. Hoy nos toca dar la bienvenida a una colega y amiga, una persona muy especial para mi persona y para muchos de los que ya se están conectando. Así que bienvenidos, bienvenida María Rosa López a este nuestro espacio. Muchísimas gracias, David. Sabés que para mí es un placer estar en comunicación, verte desde la virtualidad, pero compartir este espacio en el cual yo te sigo y hay muy lindas entrevistas, amigos como Impieri, bueno, varios, y bueno, gracias por la invitación y trataremos de compartir un encuentro virtual. Esa es la idea y como este ciclo, desde este espacio que lo dimos en llamar así, dialogando con expertos, un poco contarle también y poner en auto a otros enfermeros en formación, enfermeros con algún camino trazado, eh, pero ponerlos en auto en que es posible otros espacios, que otros han recorrido espacios que también pueden tomar, así que bienvenido. Es un placer poder contar con tu presencia y aparte de saber de tu trabajo y de tus aportes a la profesión, claramente poder compartirlos con otros. Así que a medida que se vayan sumando y si nos dejan sus preguntas, seguramente podremos ir ampliando este diálogo. Espero que estés muy cómoda, bienvenida de nuevo. Y bueno, pero podríamos empezar eh, diciendo en principio, ¿no? ¿Quién es María Rosa? eh, una persona totalmente muy feliz y agradecida a los hechos circunstanciales que me presentaron la vida, ¿no? Soy una persona que tengo 55 años y nací allá lejos y hace tiempo en Saliqueló y nunca viví en Saliqueló, pero sí tengo todo mi entorno familiar paterno-materno. Vivía en el campo, me fui a estudiar a Tres Lomas, a Trenquelauquen, y me vine a Buenos Aires con la intención de estudiar enfermería, con la intención, como muchos de los que venimos a Buenos Aires a estudiar, de regresar a nuestro pueblo. Pero la vida me presentó a un entrerriano llamado Javier, y bueno, hizo que me quedara en Buenos Aires y desarrolle toda mi vida junto a mi familia. Javier, de Rosario del Tala, de Entre Ríos. Tengo la dicha de tener dos hermosas hijas, una de 30 años, licenciada en organización de eventos, y una de 24, licenciada en psicología, y una gran familia donde yo he sentido en estos más de 30 años de matrimonio una gran contención, y, y la verdad que eso no es poco en la vida de todos los seres humanos. Bueno, yo tenía 17 años cuando me vine de Saliqueló y siempre comparto, algunos ya, bueno, como dice Mirta, el público se renueva, pero algunos me han escuchado decir que cuando yo tenía 13 años, en esa época se estudiaba por correspondencia auxiliar de enfermería, ¿no? En esa época existía. Entonces, cuando tenía 13 años yo ya había pedido por correspondencia porque quería saber qué era esto, ¿no? ¿Qué era esto de la profesión de enfermera?
Así que, bueno, estudié por correspondencia, nunca obtuve porque no se obtenía más que un papel, pero porque tenía en el entorno en ese momento de mi papá y de mi mamá, alguien que me decía, no, vos tenés que hacer medicina, vos tenés que hacer medicina. Y yo decía, no, 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 yo quiero ser enfermera, ¿no? Parecía Charly García, ya lejos de hace tiempo. Y Campodónico, que yo fui una persona que quise mucho, él me decía, no, porque Luisito, que era su hijo, va a estudiar medicina, vos tenés que hacer medicina. Y yo le decía, no, yo quiero hacer enfermería. Bueno, la pauta está que Luis hoy es médico y yo soy enfermera, ¿no? Porque si hay algo que hice, seguir lo que sentía. Tenía 17 años y cuando llegás a la capital federal, donde es un mundo totalmente diferente de la provincia, yo al principio decía, acá todo el mundo corre, ¿qué es esto? Bueno, al mes estaba corriendo yo junto con el resto de los capitalinos, ¿no? Porque uno se adapta, se va adaptando. Y yo siempre dije que toda mi vida hablé mucho esto de lo que uno siente y lo que uno piensa, ¿no? Y seguí mucho de la intuición de cada uno. Pero mis sentimientos cuando yo llegué a Buenos Aires con una valija a los 17 años al Hospital Británico de Buenos Aires, era una sensación, no era muy agradable. Yo sentía que con esa edad entraba como una cárcel, ¿no? Y siempre digo, ¿no? Enfrente del Hospital Británico de Buenos Aires, nosotros las nurses teníamos a papá Conde, ¿no? Que era un señor que tenía un, un café donde siempre nos contemplaba, nos escuchaba, era papá Conde, ¿no? La pauta está que cuando nacieron mis hijas yo fui a presentarles a papá Conde, tanto a mi marido como a mis hijas, porque fue una persona muy importante en mi vida y creo que en la de las muchas NERS que estaban en esa época, porque era un internado y vivíamos en el hospital y trabajábamos en campo práctico, 6 horas diarias. Así que bueno, desarrollé toda mi carrera en el Hospital Británico de Buenos Aires con mucho orgullo, porque el Hospital Británico de Buenos Aires me dejó mucha enseñanza, y felizmente me recibí. Me quedé 8 meses en el hospital trabajando y bueno, esos hechos que te pasan en la vida que no sabes por qué. Pero Claro. un día franco mío, pasé por Clínica del Sol. Yo vivía a la vuelta de Clínica del Sol y era muy joven, yo tenía 21 años y entré a la Clínica del Sol sin saber qué buscaba, pero fui al departamento de enfermería. En esa época las nurses del Hospital Británico eran muy solicitadas. Y recuerdo, y nunca me voy a olvidar, acostumbrada a la cultura británica, que era muy diferente por su formación, recuerdo que Elvira me recibe en esa época eh, donde las nurses eran tan requeridas y me dice, ¿cuándo quiere empezar? Me dio tanto miedo, porque era muy joven y recién recibida, tenía 8 meses. Bueno, no, bueno, tengo que ver en el hospital porque trabajo, esta justificación que uno va buscando, ¿no? Para ver cómo sale de esta tangente lo más rápido posible. Y no, bueno, pero no importa si usted sale a las 10 de la noche, si llega a las 11 nosotros la esperamos, pero entraban a las 9 de la noche en la Clínica del Sol a trabajar en el turno noche. Y no, no, no hay ningún problema. Nosotros le vamos a contemplar todo el tiempo que usted necesita hasta el mes de preaviso. Bueno, seguí mi intuición, como digo. Y empecé en Clínica del Sol junto con el Hospital Británico. Y bueno, ya después tuve que tomar la decisión y renunciar al Hospital Británico de Buenos Aires y quedarme en Clínica del Sol. La verdad que Clínica del Sol fueron 27 años de mi vida. Eso te iba a decir, fue un hito en tu vida, Clínica del Sol, pero antes de que avances, porque ahí hiciste gran carrera, María Rosa, pero sí me interesa preguntar, conocer esto de, ¿en qué momento dijiste, sí, efectivamente, esto es lo mío? Porque ya te habías enterado que se podía estudiar por correspondencia, luego te quedaste y tu casa de formación fue el Hospital Británico, una gran escuela que ha formado a
digo, grandes personajes que luego devinieron líderes maravillosos en lo que hace a la enfermería, no solo de Buenos Aires, sino de Argentina y de otros países también. Pero, ¿cuál fue ese momento, ese hito en el que decidiste quedarte y dijiste, sí, esto es lo mío, quiero ser enfermera? Yo una vez que tomé la decisión y el británico me daba una gran posibilidad, que era vivir en el nurse homes para aquellos que venimos de provincia. Una vez que vine, yo nunca me voy a olvidar, hacías un preocupacional para ingresar a la carrera de enfermería. Y mira qué decidida que estaba, que estando yo esperando para ingresar al hospital británico a la carrera de enfermería, había una nurse que la vuelta a la vida después nos volvió a juntar, donde me dijo, ¿vas a estudiar enfermería? Y yo, humildemente, le dije, sí, estoy haciendo el preocupacional. Me dijo, no te lo recomiendo. Fíjate qué cosa tan negativa para una persona tan jovencita con tanta incertidumbre en Capital Federal, ¿no? No dudé, no dudé. Lo que sí me presentó la vida es la Guerra de Malvinas. En esa plena etapa de Guerra de Malvinas, yo estaba estudiando en el Hospital Británico de Buenos Aires con un gran componente de angustia de mi familia en Saliqueló y en Treslopa, que inclusive tenía una pareja. Quisieron que, con un engaño de que mi mamá no estaba bien, yo viajara a Saliqueló, y a partir de ahí me dijeron, vos no volvés. Era muy angustiante para mi mamá prender el televisor y decir, había una amenaza de bomba en el Hospital Británico de Buenos Aires. Yo tengo un hermano, Alejandro, que es más chico que yo, y esto había producido un desequilibrio. Yo dejé ese año, en Guerra de Malvinas, dejé de estudiar enfermería, pero al otro año volví. Nunca dudé. Una vez que tomé la decisión y me vine y empecé en el Hospital Británico, no hubo un pensamiento, a pesar de haberme encontrado con una persona que no me lo recomendaba. No me recomendaba que estudiase enfermería. No tenía dudas. O sea, no hubo un pensamiento de decir, bueno, en el 83 no vuelvo. No, no. Terminó Malvinas y yo volví a hacer la carrera de enfermería. No hubo duda. Mira vos, diferente a lo que habitualmente escuchamos en las aulas, quizás porque las nuevas generaciones de profesionales tienen otro espectro de acción, porque tienen algún familiar que es enfermero o viene del ámbito de la salud, en algunos casos no tener idea, ¿no? Porque muchos de nuestros estudiantes de nuestras aulas vienen de familias que eran o tenían alguna relación con la enfermería. Pero bueno, en tu caso, nada que ver, y sin embargo, esto que sí realmente es un momento ítico, un momento muy crucial, ¿no? Donde uno decide, pero bueno, qué fortaleza esa también, ¿eh? De decidir y bueno, y continuar. Y estábamos en el punto de tu casa que te vio crecer y desarrollarte como profesional, Sí, ¿no? sí. La Eh, Clínica del Sol. la Clínica del Sol realmente me vio crecer, me ayudó a crecer. Yo me he encontrado con seres maravillosos en mi vida laboral que me han ayudado al crecimiento profesional y a poder desarrollar esta enfermería, que siempre digo lo mismo, ¿no? No digo ni que sea ni mejor ni peor que otro desarrollo de gestión, diferente quizás, con una mirada diferente. Yo en la Clínica del Sol empecé trabajando en el turno noche, después me dediqué a trabajar en el turno mañana, y después hice la especialización. Yo estuve muchos años dedicada a la hemodinamia. Yo soy hemodinamista, y me encontré en un momento de mi vida donde yo quería ser mamá, por un lado, pero por el otro lado viví radiada con los rayos. O sea, porque si vos me preguntás si yo me iba a dedicar a la gestión, nunca lo pensé. No estaba en mí dedicarme a la gestión. Yo tuve mi primera hija, todo bien, después me dediqué a la hemodinamia, pero yo quería tener un segundo hijo. Y en el momento que decido y planifico embarazarme, cuidarme, doble chalecos de plomo, vacaciones y qué sé yo, y vuelvo embarazada, en ese preciso instante me acuerdo que yo no podía estar en el servicio de hemodinamia, entonces me dicen, bueno, necesitamos que por favor
nos hagas el reemplazo de una colega, una jefa de piso, que también se llamaba María Rosa, por el tiempo que estés embarazada. Y yo decía, no, 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 yo soy hemodinamista, yo quiero atender a los pacientes, yo no quiero hacer gestión. Y no, pero por favor te pedimos que sí, que nos cubras esta licencia. Bueno, a pedido de Mabel en su momento, empiezo a empezar a ver qué es esto de la gestión. Porque yo allá lejos y hace tiempo, cuando estudié la licenciatura, me toqué con un docente que me marcó muchísimo, que fue Arsani, en la Universidad de Rosario, y cuando yo le escuchaba a Arsani hablar de la gestión, yo decía, esto no se va a poder aplicar. No, ¿viste cuando no ves algo aplicable? Y con el correr de la vida yo digo, sí, Eduardo Arsani, es posible, es posible. Ahí empecé a incursionar un poco más en la gestión, en el modelo de gestión que yo quería definir. Y la verdad que orgullosa de haber sido la jefa de piso en muchos años, se compra y vende la clínica a otra institución. Y ahí es donde decido presentarme un concurso para jefatura de departamento. Tuve un gran hombre llamado, porque los títulos se adquieren en el correr del tiempo, las personas tienen que ser íntegras desde otro punto de vista, ¿no? Que fue Horacio Rivera, el director en ese momento de Clínica del Sol, y Alfredo Arienti, el director administrativo. Ambos dos a mí me permitieron desarrollar una enfermería. Como reitero, ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Yo pretendía una enfermería al lado de los enfermeros, ni arriba ni al costadito, al lado de los enfermeros, trabajando juntos en un gran proyecto. Yo siempre les agradezco a los chicos de Clínica del Sol que todas las locuras que tuve en mi cabeza me siguieron, porque me permitió poder desarrollar esto, ¿no? Una enfermería humanizada. Hoy hablamos de cuidados humanizados. Yo hablaba de cuidados humanizados hace muchos años atrás, pero para poder empezar a humanizar y llegar al paciente hay que empezar a humanizar la enfermería, ¿no? Tratar a los enfermeros humanamente. A mí me duele cuando dicen, y la pauta está que yo tengo cursos de organizaciones humanizadas, ¿no? Pero si yo hablo de organizaciones humanizadas es porque algo está deshumanizado. Así que bueno, Horacio y Alfredo, siempre digo, fueron mis mentores, ¿no? Pero fueron mis mentores desde creer en mí y darme confianza. Que la confianza no se compra en ninguna farmacia, como digo yo, se adquiere con el correr del tiempo. Y me permitieron desarrollar grandes proyectos en la institución. Yo fui una de las primeras instituciones donde informatizamos enfermería, donde me encontré con personal que no tocaba el mouse porque tenía miedo de que se apagara la computadora. Y así inicié el proceso de informatizar la enfermería en el año 2002. Y así fui desarrollando muchas cosas, seguridad de paciente, muchas cosas innovadoras en esa época donde hoy en día se habla mucho, en esa época no era tanto, pero porque Horacio y Alfredo me dieron confianza, me dieron seguridad y me dieron todo el apoyo de poder hacer lo que yo tenía en mi cabeza, pero principalmente en mi corazón, ¿no? Yo quería ver una enfermería diferente, eso quería. Sin duda esto que planteás, y voy a rescatar algunas palabras que van surgiendo, que suenan mucho y sobre todo a los que nos interesa esto de las habilidades blandas, liderazgo, humanización de la tarea frente al avance de la robótica y otras tecnologías, pero en definitiva digo, confianza, innovación, perseverancia, son todos puntos claves que, bueno, la innovación desde ya, ¿no? Tener esa mentalidad abierta para permanentemente estar alerta a las posibilidades de creación. Y no solamente te quedaste con la gestión, sino que llegó un momento donde había que compartir todo eso que tenías, que sabías y que habías acumulado en tu acervo de conocimientos y lo empezaste a compartir en el aula, ¿verdad? Y todavía Totalmente. lo seguís haciendo. Totalmente. Siempre digo lo mismo.
y le pido a mis colegas lo mismo. Porque si en la enfermería estuviésemos un poquitito más unidos y compartiéramos, sería mucho más fácil todo. Esta necesidad que tenemos los enfermeros de compartir las experiencias y copiar, como digo yo, y de mejorar, ¿no? Porque todo es mejorable, pero en la medida de que nos unamos todos juntos para poder lograr un objetivo en común. Nosotros tenemos muy en claro cuál es nuestro objetivo. Nosotros tenemos nuestros pacientes por atender, nosotros tenemos un, eh, un juramento que hemos hecho donde nosotros nos hemos comprometido al cuidado del otro, a brindar lo mejor de lo que yo tengo para darle al otro. Pero tenemos que empezar por nosotros, tenemos que empezar por los líderes. Y acá entro en un terreno que pido disculpas. Si alguno no opina igual que yo, por supuesto que lo voy a respetar. Pero siempre digo que para poder generar un cambio necesitamos empezar por los líderes que hoy tenemos en enfermería. Yo no veo líderes donde nos unamos todos juntos en esto de lo que es la profesión. Yo lamentablemente veo a veces estos intereses personales más que los intereses profesionales. Yo soy amante de ser enfermera, feliz de ser enfermera, pero yo comparto lo bueno, lo no tan bueno, ¿no? Pero comparto experiencia, comparto qué me fue pasando en estos más de 30 años de profesión, para que todos los que vienen, los jóvenes, ¿no? Mis alumnos, mis colegas, mis compañeros, podamos hacer una enfermería que tenga un gran empower, ¿no? Porque la verdad que la Argentina tiene muy buena enfermería. ¿Está invisibilizada? Sí, no tengo ninguna duda. Está invisibilizada, no tengo ninguna duda. Pero hay muy buenas enfermeras. Yo recuerdo el año en el Hospital Británico, cuando yo era nurse, y después en el 2001 con la crisis, muchos enfermeros perdimos, porque se fueron de Argentina. Y la verdad que es triste, porque en el exterior la enfermería es muy reconocida. La enfermería argentina es muy buena. Entonces, creo que nosotros tenemos que unirnos todos, pero el cambio para esta enfermería tiene que empezar por los líderes, por los que hacemos conducción. El cambio tiene que empezar por ahí. Después va a llegar a la base operativa, como digo yo, pero el cambio, quizás algún supervisor, algún jefe de departamento, con lo que yo digo no le gusta, pero es mi opinión. Y como siempre digo, las opiniones son válidas. No me gusta a veces yo los tipos de líderes que observo. Yo me dedico a hacer asesoramiento institucional y puedo ver cuál es el nivel de liderazgo que tenemos en algunas instituciones. Y no me gusta, a veces no me gusta. Entonces tenemos que empezar a compartir un liderazgo diferente, un liderazgo transformador, donde la gente sienta que los líderes estamos al lado de ellos, ¿no? No es que llegué, estoy acá, tengo el cargo y ahora hay que empezar a hacer. Pero hacer para trabajar con el ser humano, que es mi colega. No olvidarse de eso, nunca se tienen que olvidar de eso. Sos una experta y tu voz es voz de autoridad en materia de gestión, reconocida, bueno, no solo por mi persona, por mi equipo de trabajo, sino por muchos, muchos, muchos colegas de antes, de ahora y de mañana. Eso lo puedo decir con total certeza. Hemos profesionalizado a los enfermeros, como se lo pedimos en un momento. De hecho, yo vengo del mundo de haber sido auxiliar, después de haber sido enfermero y seguir la transformación en la escuela de la Policía Federal Argentina. Y este aquí que, si bien profesionalizamos al enfermero, la deuda queda pendiente, ¿no? En esta materia de la gestión, me parece, profesionalizar la gestión y profesionalizar la educación también. Y después humanizamos los cuidados, pero le pedimos al enfermero de la base
que sea humanizado, que se empatice con el usuario, con el sujeto que cuida, pero eso mismo no lo ve reflejado en las instituciones donde labora, ¿no? Digo, ahí vos tenés mucho para decir a propósito de la actividad que tenés en la universidad, que es sumamente rica. Sí, yo tengo tanto en la Universidad de Buenos Aires como de El Salvador, esto de poder compartir con mis alumnos, llevo más de 25 años de hacer gestión, es tal cual vos decís. Las instituciones, primero hay que organizar las instituciones, y en tres pilares. A ver, si vamos a los hechos reales, nosotros decimos que para brindar servicios de calidad tenemos estructura, tenemos proceso, tenemos resultados. ¿Sí? Esto es lo que tradicionalmente hablamos en calidad. Vamos a la estructura, y ahí entramos ya en los primeros problemas. ¿Tenemos la estructura adecuada para brindar servicios de calidad y de seguridad? Y la verdad que cuando vos vas a varias instituciones, te encontrás con una diversidad, que una institución tiene una enfermera que atiende 8 pacientes, otra de acuerdo a convenio 12 o 14 de turno noche. Yo siempre digo turno noche, bueno, quédese paciente, 2 pacientes menos, la misma cantidad de enfermería. Vas a otra institución y es triste, pero dicen, no, nosotros acá atendemos 20 pacientes. ¿Podemos atender 20 pacientes? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, vamos al Consejo Internacional de Enfermería, donde dice que la recomendación de las dotaciones de enfermería en prestar servicios de calidad tiene que ser una relación de 4 a 6 pacientes. Y estamos hablando que en algunas instituciones atienden entre 8 y 20, 16. Ahora, está totalmente demostrado que cuando aumenta de 6 pacientes a 8, aumenta el índice de mortalidad. Entonces, si vamos a la estructura, ya empezamos a caminar mal. ¿A dónde vamos? A tener un personal desbordado, a tener un personal que no le da los tiempos para poder brindar un cuidado. Pero también tenemos un montón de desvirtuación del rol y de la tarea de enfermería. Hay un montón de situaciones donde alguien puede hacerlo y no tiene por qué ser enfermera. Hoy en día seguimos teniendo instituciones donde las enfermeras hacen de camillero. Existe. Donde las enfermeras hacen tareas que no les competen. Entonces, la tarea propiamente dicha que debe hacer el enfermero está desvirtuada. Entonces, ocupamos el tiempo innecesariamente en otra cosa que no es estando al lado de nuestros pacientes. Si nos vamos a los procesos, lo mejor que le puede pasar a cualquier profesional de enfermería es tener el proceso, no importa dónde inicia y dónde termina. El proceso es el proceso. Si todos conocemos el proceso y está sincronizado, todos sabemos qué tenemos que hacer en esto. Y no tenemos procesos en muchas instituciones. Entonces esto te permite que uno hace una cosa de una manera, el otro la hace de otra y el otro la hace de otra, y así estamos. Y ni contar si vamos a resultados. Una de las cosas que no hace enfermería es medir. Y lo que no está medido, no sabemos, no hacemos un diagnóstico de situación, por lo tanto, ¿qué vamos a mejorar si no sabemos qué? Entonces, estas tres patas son muy importantes. Estructura, procesos y resultados. Y esto hay que compartirlo. Esto hay que compartirlo. Esto hay que desarrollarlo. Totalmente, totalmente. Y en definitiva, cuando uno se pone a analizar estas cuestiones que hacen a la calidad, uno se da cuenta que no es solo aplicable a la base o a los enfermeros que están en la atención directa, sino aplica también a la gestión. Y una vez recuerdo en alguna charla, en alguna actividad científica o de capacitación, escuchar que las instituciones no cuidan a su personal o a su cliente interno. Es un término que poco se tiene en cuenta. Nos cuesta en general a los enfermeros que somos de otras generaciones, a las nuevas generaciones quizás le cueste menos, pero las generaciones que
los baby boomers o la generación X, un poco para atrás, cuesta pensar en el cliente interno. Y entonces vos ves que el cliente externo o el usuario del sistema tiene quizás una habitación muy amplia con baño en suite, pero el enfermero apenas tiene un 1 por 1. Y esto también se aplica a la gestión, a los supervisores, que a veces ni siquiera tienen espacio donde tener una reunión, digo, ¿no? Para poder hablar en privado. Y volvemos a la estructura. Tenemos a veces office de enfermería muy chiquititos, donde no son cómodos, donde nosotros pretendemos que enfermería no cometa errores en la medicación, pero no tienen un espacio adecuado. Entonces, yo que tuve la suerte de estar en 3 proyectos institucionales trabajando con arquitectos, una de las cosas que yo hacía mucho hincapié en la importancia de tener un office de enfermería con las dimensiones adecuadas, donde vos puedas tener un área limpia y un área sucia, donde vos puedas tener un circuito para la preparación de medicación, donde hoy en día desde seguridad de paciente decimos no hay que interrumpir porque está preparando medicación. Bueno, si yo no tengo una estructura adecuada, el funcionamiento es muy actitudinal de cada uno de los que hacemos este integrante de equipo, ¿no? Y esto de cuidando al que cuida, yo ya lo había implementado en Clínica del Sol, así era el título, cuidando al que cuida. ¿Cómo lo cuidábamos en Clínica del Sol? Escuchando mucho al otro, pero también haciendo actividades, diferentes actividades en el auditorio. Una de las cosas que implementé allá lejos de hace tiempo, hacíamos yoga. Implementamos, pero te estoy hablando hace más de 28 años, por lo menos, sí, más o menos, como 27 años, en el auditorio, preparábamos el auditorio, habíamos contratado una profesora de yoga. Primero empecé con este proyecto a enfermería, no solo para cuidar la columna, la postura, la respiración, sino también mi propio interior, ¿no? Y empecé con enfermería y después lo expandí a las mucamas, a las kinesiólogas, a las nutricionistas, al personal de quirófano. Así que nosotros teníamos en Clínica del Sol, en esto de Cuidando al que cuida, 2 veces a la semana haciendo yoga. Y la verdad, feliz, porque yo sentía que compartía, yo me sacaba el uniforme de jefa de departamento y me ponía algo y hacía yoga con los chicos, y la verdad que era fantástico, era un momento donde nos ocupábamos de nosotros mismos. Y este de Cuidando el Cuido tenía una amplia temática, ¿no? Porque hablábamos de la alimentación. Yo siempre digo que enfermería, con esto del poliempleo, tiene algunas cosas que preocuparse y ocuparse, ¿no? Que es el buen descanso, y más hoy en día en pandemia, ¿no? La buena alimentación y por supuesto la relación vincular con el entorno de la familia. Entonces, no solo teníamos yoga, sino que nos ocupábamos de la alimentación, de la prevención de la salud, de los cuidados. Así que Cuidando el que cuida en Clínica del Sol fue fantásticamente desarrollado y a mí me generó muchísimo placer. Y algo que fue muy innovador en Clínica del Sol, que aún se mantiene, y que es la única institución que conozco, que es que el personal de enfermería descansa 1 hora todas las noches. Este fue un gran proyecto que yo tuve. Empecé a trabajarlo con los enfermeros para decirle, bueno, yo tengo este proyecto, bueno, a ver, hagamos una lluvia de ideas, ¿no? A ver qué pensamos, cómo lo podemos hacer, en qué lugar, porque no podía tener una habitación para el descanso del personal de enfermería. Todos me ayudaron a desarrollar la norma del descanso nocturno, que consistía que no era acumulado. O sea, no es que si anoche no dormí porque no pude por los pacientes, hoy tengo 2 horas, sino era 1 hora. Esto vino de un estudio de investigación que yo había analizado, donde decía que el personal de enfermería que tenía 40 minutos de descanso en su guardia nocturna tenía mejores resultados y terminaban la guardia con otra actitud física y mental. Este estudio que yo estudié bastante, yo dije, 40 minutos, no termino de apoyar un pie que ya me tengo que levantar. Bueno, vamos a 1 hora, pusimos 1 hora.
Mucho diálogo con la gente y decirle, vamos a implementar la norma, pero necesitamos el compromiso y la colaboración de todos. A partir del compromiso se logran muchísimas cosas, David. Yo agradezco el compromiso de la gente para conmigo y yo para con ellos, pero hemos logrado mucho gracias al compromiso de la gente. Y me acuerdo que yo le decía, bueno, si la guardia no lo permite, no hay descanso. Esto dependía del estado de los pacientes. Ahora, también dependía mucho del trabajo en equipo, porque si yo me iba a descansar 1 hora, vos, David, me tenías que ver mis pacientes y atenderlos muy bien, no más o menos, muy bien, porque era un compromiso que adquiríamos. La verdad que lo implementé, lo desarrollé aproximadamente 2 años, 3, y después yo me fui de Clínica del Sol, pero sigue estando en la norma de descanso nocturno. Pero mirá lo que me pasó, tristemente. Intentaron sacar este descanso nocturno. Y estoy hablando de la gestión. Estoy hablando de mis colegas. Entonces, si esto era un beneficio para el personal, ¿cuál era el objetivo de querer sacarlo? No sé, no sé. Pero bueno, era un derecho adquirido, como decimos, y gracias a Dios el personal hoy sigue descansando. Entonces, esto que vos decís, ¿no? Cuido mi cliente interno. Yo estoy totalmente convencida, pero te lo firmo donde quieras, que si yo cuido el personal de enfermería y tengo un buen clima laboral, al paciente está súper mimado y atendido. No tengo duda, no tengo duda de la calidad de cuidado que llega. No Y tengo duda. además, seguramente la persona que se siente contenida, que se siente escuchada, porque el camino, escuchando atentamente lo que nos compartís y volvemos a agradecerte que nos compartas tu tiempo y tu experiencia frente a quienes nos están escuchando ahora y quienes nos escucharán luego, pero en definitiva, el inicio de todo es la escucha abierta, la escucha empática, con el sentido de cuidarnos entre todos y de que me comprometo yo primero como líder para que vos después, bueno, veas que yo me comprometo y obviamente siempre decimos, esto no lo aprendí de que soñé y tuve una iluminación, no, yendo a alguna capacitación también escuché que la gente no sigue al líder sino la visión. Entonces, si la gente logra ver claramente la visión, se compromete con eso. Y creo que eso es lo que ha pasado a lo largo de tu experiencia, ¿no? Y la gente, hemos visto en María Rosa una persona en la que podíamos confiar, que siempre estar atento, estar dispuesto, respetuoso con el tiempo del otro, que eso también es importante, porque no le puedo exigir a las bases que traten humanamente a los usuarios cuando yo no los trato a ellos humanamente Tal cual. con consideración, ¿no? Con respeto, con respeto. Antes de tener un título de enfermera, somos personas, personas totalmente íntegras, donde los líderes hoy en día no son líderes de 8 a 16. Yo siempre, tanto en Clínica del Sol como en la dirección del Sanatorio Finoquieto, eh, era una directora de 5 turnos de enfermería. Entonces no es voy a las 8 y me vengo a las 4. ¿Qué pasa con los turnos noches y los turnos de fin de semana? Son los abandónicos, donde no se sienten escuchados, no se sienten visitados, donde nadie viene y les preguntan qué necesitan. Yo recuerdo que siempre les daba charlas, porque una de las cosas que sí siempre hice fue medir, para saber qué tengo que cambiar, mido. Y compartía en las charlas y les decía, bueno, a ver, si nosotros tenemos una demora en la atención de timbre, porque tenía un software que medía la atención de timbre de tantos minutos, ¿ustedes creen que podemos bajar este tiempo? Y muchos me decían, sí, podemos. Bueno, ¿a cuánto podemos bajarlo? Y a tanto, bueno, bárbaro, nos comprometemos todos a manejar este tiempo y el mes que viene, cuando nos reunimos, vemos cómo nos fue. Esto es lograr compromiso y acuerdo, hacer acuerdos colaborativos, donde todos nos ayudemos. Y la ventaja de esto es que vos le decís a la gente cuál es tu misión y tu visión, pero vos les marcás un camino y le decís cómo ir por ese camino, porque piedras en el camino vamos a encontrar siempre. El tema es, si esa piedra que yo me encuentro en el camino me detengo
porque tengo miedo, porque tengo inseguridad, por lo que tenga, o decido saltar esa piedra, o decidimos todos juntos saltar o ayudarnos. Este es el rol tan importante que tienen los líderes. Entonces, un líder no puede estar de 8 a 16 sentado en un escritorio. El liderazgo se hace al lado de la gente, recorriendo sanatorio. Y cuando yo iba a dar las charlas, la gente que no me conocía, que no conocía mi estilo de liderazgo, se extrañaba, porque ¿qué hace esta mujer a la 1 de la mañana? Y porque sí, porque el horario que yo puedo dialogar... Es que ese no es un horario de un jefe a la 1 de la mañana, María Claro, Rosa. claro, esta mujer es extraterrestre. ¿Cómo puede ser que venga a dar una charla, a contarnos cuál es el camino que tenemos que mejorar, porque tenemos más quejas acá? Porque la queja es una instancia de aprendizaje. A mí la queja no me torturaba, pero sí la compartía con los colaboradores, decía, bueno, a ver, ¿qué podemos mejorar en esto? Entonces, claro, dábamos una charla a la 1 de la mañana, de 1 a 2, hacíamos el recambio del 50% y del 50%, y la otra charla la dábamos de 2 a 3, 3 y media de la mañana. Claro, y un domingo a las 3 de la tarde. Claro, no. Bueno, la gente al principio les llamaba la atención, ya después se acostumbraron a que María Rosa podía estar en cualquier horario, porque yo era directora o jefa de departamento en El Sol de 5 turnos de enfermería, a la mañana, a la tarde y a la noche. Y algo que siempre le agradecí a Horacio Rivera en Clínica del Sol, que yo le decía, bueno, Horacio, yo quiero que me acompañes a ver los turnos noches como director médico, vos y yo jefa de departamento. Vamos a recorrer juntos para ver cómo está el personal y qué necesita. Y Horacio siempre me acompañó. Nos planificábamos un día con él y veníamos a las 9 de la noche, recorríamos todo el sanatorio para ver simplemente cómo estaba la gente. Y eso a la gente le encantaba, porque venía el director médico con la jefa de departamento a escucharlos. Entonces, ¿qué es esto del liderazgo? Una instancia de influencia en el otro, donde podamos hacer algo colaborativo, donde podamos hacer un gran trabajo en equipo, pero donde todos nos podamos cuidar. Este es el diríamos, leitmotiv de los que hacemos gestión. Yo puedo compartirlo y siempre digo lo mismo. Si yo he hecho algo, a mí a veces me escribe gente, te juro, David, que no sé ni quién es, porque no los conozco. Y me preguntan cosas, me preguntan de la evaluación de desempeño, me preguntan cosas. Siempre tienen que tener, mi teléfono es público, mis redes sociales son públicas, no tienen más que pedirme, porque si hay algo que yo hago es compartir. Compartir cómo me fue, compartir cuáles fueron las dificultades que se me presentaron, compartir. Pero enfermería tiene que aprender a compartir, principalmente los líderes. Siempre decimos Totalmente. que el liderazgo, que en estas etapas, de las diferentes etapas de los líderes, porque el liderazgo de mi bisabuelo no es el mismo que me toca hoy o el que le toca a mis hijas, por las nuevas generaciones, como vos decís, siempre digo, estamos en una crisis de valores importante. Me duele decirlo, pero es lo que pienso y lo que siento. Siempre digo que aquel líder que transcurre sin valores desarrollados va a pasar a la historia como un malandra. Tal cual. Entonces, los valores son muy importantes, la honestidad es muy importante, pero principalmente tenemos que desarrollar esto, la humildad. La Tal cual. humildad. Es como las personas recordamos a las personas, a los otros que nos han inspirado, que nos han motivado, y la verdad que en pocas personas son capaces de inspirarnos. Quizás motivarnos, hay muchos expertos en el área de la inteligencia emocional que nos inspiran, que nos motivan, ¿no? Que nos dan palabras de ánimo, que nos dicen palabras muy positivas, pero inspirarnos. Yo creo que para eso hace falta esto que vos decís, tener claros los propios valores y a partir de ahí actuar en consecuencia, ser consecuente con lo que digo y lo que hago, ¿no? Me parece que Dar el ahí... ejemplo, que no todo el mundo puede. Yo siempre digo, a veces me encuentro con algunos alumnos y yo siempre le digo, ustedes me tienen que recordar de dónde, de cuándo, porque a veces, qué sé yo tengo charlas, conferencias, qué sé yo, y me pierdo con los nombres, las caras no, pero los nombres a veces.
Y a veces me dicen, no, porque usted una vez me dijo, y dije, uy, ¿qué habré dicho? Pero lo que digo, lo digo porque lo pienso y lo siento. Entonces estoy segura de lo que pienso y siento. Por eso pido disculpas cuando digo mi opinión y al otro no le gusta. Pero si no damos el ejemplo nosotros, el otro no va a hacer nunca un compromiso colaborativo conmigo. Yo recuerdo, y siempre lo doy como ejemplo, ¿no? Todo el mundo se queja de que los enfermeros llegan tarde a tomar la guardia, ¿no? Esto es una Muy queja común, muy común. muy común. Bien, y yo me acuerdo que una vez, hablando con un jerárquico, pues un jefe, un coordinador, un supervisor, el cargo que tengan, le saqué un listado de fichadas. Porque si hay algo que yo he hecho siempre es fichar. Como directora, yo fichaba mi entrada y mi salida, porque yo tengo que dar el ejemplo. Entonces yo fichaba, por lo tanto, todo mi equipo fichaba. Entonces me acuerdo que una vez, en esto de que la enfermería es muy quejosa a veces, ¿no? Y tenemos que salir de esta zona de estar quejándonos, esta zona de confort que a veces se quedan dormidos en la queja y ser un poco más protagonista. Y me acuerdo que tiré un listado de fichado y le dije, yo te he escuchado en varias oportunidades hablar de que tus enfermeros llegan todos a tomar tarde la guardia. ¿Es verdad? ¿O yo escucho mal? No, no, es verdad. Viste que como... Y entonces le mostré la fichada, le dije, ¿y vos cuándo llegas temprano? Porque tu fichada a mí no me dice que vos llegues temprano a tomar la guardia. Si vos no das el ejemplo, el otro no se contagia. Y esto tiene que ver con la actitud. Hoy está totalmente demostrado que el 80% es actitudinal, el 20% es aptitud. O sea, ese 20%, si yo no sé, lo puedo aprender. Yo estudié, yo pasé por una universidad y soy enfermera. Ahora, toda la vida voy a tener que seguir estudiando. Yo vivo estudiando. Yo en este momento estoy haciendo una diplomatura. ¿Por qué? Porque el estudiar hace que vos adquieras conocimiento, pero esos conocimientos los tenés que compartir con el otro. Esto es importante. Ahora, muchos no comparten. Y eso es triste, al menos para mí. Al menos Y para mí. sí, y sí, totalmente, porque nuestros colaboradores, voy a hablar de mi equipo o del equipo en el que estoy trabajando, con los que comparto muchas actividades, para que esto esté saliendo acá. Hay mucha gente atrás sosteniendo y haciendo cosas y demás, pero en definitiva, digo, están esperando que se los respete, como decías vos antes, que se los inspire, también que se los desafíe. Cuando vos mostrás esto de mostrar datos concretos y demás, mediciones, ayuda a que el otro entienda, ah, bueno, no soy invisible, me están mirando, y esto también los líderes lo tenemos que entender, que estamos a la vista de todos permanentemente. Y María Rosa, que ha hecho un largo camino, venir a Buenos Aires a temprana edad, que incluso nos ha contado que fue una de las que experimentó esto de formarse por correo, pero que después fue a la universidad, con un gran camino recorrido en la gestión, en la docencia también, y que hoy, en el 2020, nos encuentra a los dos, digo, de una manera ya maduros, sólidos, continuamos aprendiendo claramente, pero María Rosa, hoy por hoy tenés mucho trabajo, mucha actividad y mucho aporte por el cual sos reconocida. Yo voy a mencionar uno porque no sé si todos lo saben, pero fue noticia y fue de mucha alegría para la enfermería argentina, pues todos nos hicimos eco de ese maravilloso reconocimiento que recibiste en Harvard, por el cual públicamente felicitaciones, te lo he dicho personalmente, pero viene bien, viene bien. Y después te doy la palabra, agradecer también, hace poco se cumplieron 3 años de aquel momento donde dije, podríamos hacer una jornada para las líderes mujeres. Y generosamente convertiste tu espacio de reuniones y de juntas, nos lo invitaste a que estemos ahí, fue estupenda esa experiencia también. Eso habla también de la generosidad y de compartir, como decías. ¿Cuánto aporte, María Rosa? ¿Cuánto aporte realmente?
A ver, si vos en la vida das lo mejor de ti, sin esperar a cambio nada, las cosas llegan solas. Si ustedes me hubiesen preguntado a mí si yo hubiera esperado un premio en la Universidad de Harvard, no, la verdad que no. Pero cuando me llegó la carta donde me decían que en reconocimiento a mi trayectoria profesional iba a recibir un premio en Alumni en el 2017, la verdad que sentí que llegó el momento de empezar a cosechar lo que uno ha dado. Y así después de ese llegaron otros premios, lo cual yo soy eternamente agradecida, tanto a los premios de la UBA o de Córdoba, de la medalla, o sea, muchos premios, o el premio de enfermeros de la costa, de Virginia Henderson, bueno, muchos premios, mucho reconocimiento, mucho mimo, mucho mimo. Pero cuando estaba en Harvard, no me olvido nunca, bueno, aquellos que quieren verlo, la entrega de premio está en mi canal de YouTube. Cuando Maridé, la persona que me entregaba el premio, dice, porque yo allá lejos y hace tiempo me asombraba cómo María Rosa trabajaba con la evaluación de desempeño. Y la verdad que la evaluación de desempeño en la gestión es una herramienta de trabajo. ¿Para qué? Para mejorar, porque el rol del líder es sacar lo mejor de cada uno de nuestros colaboradores. En conjunto, la evaluación de desempeño es para eso, para valorizar lo bueno que haces y lo que no tan bien está, hay que cambiarlo. Y Maridé en la entrega de Harvard decía eso, ¿no? Hace muchos años yo iba a Clínica del Sol a preguntarle cómo hacía la evaluación de desempeño. Y la verdad que cuando ella lo dijo en Harvard, dije, sí, tiene razón. Ella era docente de Favaloro en su momento, así que me recordó mucho en Harvard eso, pero la verdad que fue un premio inesperado. Este premio en Harvard lo daba, estaba en Chile el premio, y se daba cada 2 años, y bueno, vino a Argentina, y Paul, que era de la Universidad de Harvard, fíjate, vamos a hacer un paralelismo, ¿no? Porque escuché la entrevista de nuestro ministro Quirós, ¿no? En la Universidad de Harvard, Paul, su mamá era enfermera, y él adoraba a las enfermeras, porque su mamá era enfermera. Y así instauró este premio en Harvard para enfermeras, ¿no? El primero lo dieron en Chile, después me tocó ser seleccionada a mí, y te cuento que este premio quedó en Argentina, porque se dejó de dar, lamentablemente, porque la mamá de Paul falleció. Entonces, y Paul se jubiló. Entonces se dejó de dar el premio, así que el premio va a quedar en Argentina para todos los enfermeros argentinos. Pero escuchaba a nuestro ministro que su mamá también es enfermera. Nuestro ministro Quirós, su mamá también era enfermera. Pero yo no sentí desde nuestro ministro la misma pasión que escuché hablar a Paul en Harvard. No escuché lo mismo, no sentí lo mismo, no me transmitió lo mismo. Y yo quería dar mi opinión, ¿no? Por supuesto que no comparto la opinión de nuestro ministro, donde dice que no quiere pasar a los enfermeros a la carrera profesional porque hay desunión. No, no. La enfermería no puede, tanto como las instrumentadoras o los técnicos en imágenes, no pueden considerarse que no son parte del equipo de salud. Pero si vos sos un licenciado que estudiaste, porque hoy en día la licenciatura se hace en menos cantidad de años, pero yo estudié 6 años para ser licenciada, es jerarquizar la profesión y es el mérito al que estudia. Yo creo que si hay enfermeros que están en el pase de la carrera reconocido, todo el mundo va a querer estudiar. A mí me tocó vivir un momento triste con un alumno en la Universidad de la UBA, que cuando empezó todo este conflicto del pase o no a la carrera profesional, y él estando haciendo licenciatura, vino y me dijo, yo creo que voy a dejar la carrera, no sé para qué estudio, porque si a mí no me van a reconocer, no sé para qué estudio.
Entonces, yo lo que le diría a nuestro señor ministro es que confíe en la enfermería argentina, que no piense que pasarlo a las carreras profesional a la enfermería es desunir, sino es posicionar en el lugar adecuado que tienen que estar. Nosotros tenemos un porcentaje aún alto de auxiliares de enfermería, principalmente en la República Argentina, en la parte de provincia. Hay que invitar a que la gente estudie y se capacite, porque está totalmente demostrado, y esto ya me voy un poco más a hospitales magnéticos, que un personal de enfermería capacitado salva muchísimas, muchísimas vidas. Siempre doy el mismo ejemplo. Yo puedo tener el mejor cirujano, pero si yo no tengo una enfermera que detecte los síntomas, los signos y síntomas de alarma, la cirugía puede fracasar. Entonces, enfermería está 365 días al lado de nuestros pacientes, brindando cuidados, pero cuidados que tengo que tener conocimiento, tengo que saber qué tengo que ver. Si yo no sé qué mirar, cualquier anteojo me deja bien. Entonces, ojalá, es mi gran sueño que puedan pasar a todos los enfermeros al gobierno de la ciudad. Yo no tengo experiencia en el gobierno de la ciudad, siempre me he desarrollado en el ámbito privado, pero no se discute ya cuál es el rol de la enfermería. No tiene que venir la Organización Mundial de la Salud a decir que el 2020 era el año de la enfermería, pero ya lo había dicho Florence Nightingale, que iba a pasar 150 años hasta poder ver la enfermería que ella, una gran visionaria, que hoy Totalmente. seguimos hablando de Florence, pero no hay duda, yo creo que esta pandemia vino a desnudar lo que viene pasando hace muchos años en la enfermería, desde la época de que la ministra Ocaña declaró la emergencia nacional. No es nada nuevo, no es nada nuevo lo que pasa, pero me parece que este es el momento de trascender y que la enfermería tenga el lugar que tienen que tener en las instituciones. Yo le pido encarecidamente a aquellos que tienen determinadas actividades que dejen sus intereses personales, que vayan por el desarrollo de esta profesión, que es inmensamente con mucha pasión desarrollada, con mucho amor. Pero hay que dejar los intereses personales, lamentablemente. Eso, ese pedido y me hago eco y he hablado con varios actores de la profesión de diferentes estamentos y hemos discutido personalmente, telefónicamente, a través de Zoom, esto de lo personal y lo colectivo, ¿no? Y que los líderes son mirados por un montón de personas, independientemente del color del que se pongan la camiseta, no importa, pero las personas están esperando respuestas, pero hoy por hoy es todo el colectivo profesional de enfermería de toda la Argentina y también del mundo, pero particularmente de Argentina, que está mirando a sus líderes para que les marquen un norte y obviamente, desgraciadamente, lo que se observa y es lo que dice el común, ¿no? Me hago eco de eso, esto de lo personal sobre lo colectivo, ¿no? Y tenemos una deuda también, Sí, y y esta tenemos mucho deuda para... llega a la sociedad. Yo creo que también la sociedad a veces desconoce qué hace un enfermero. Y yo siempre digo, es triste y lamentable de que valoren qué hace un enfermero cuando tenés un familiar internado. Pero también nosotros nos tenemos que hacer responsables que la enfermería está como está por los enfermeros que somos. Cada uno nos tenemos que hacer cargo de lo propio, pero si no nos unimos, si no todos juntos tiramos para el mismo lado, con la misma misión y visión, que es el desarrollo de la profesión, este tutaca marú, como digo yo, este tironeo, es la brecha que nos debemos achicar. Y esto lo tenemos que hacer entre los profesionales de enfermería, no hay otra, no hay otra. Dejar los intereses personales por los profesionales. Totalmente. Y hablando de intereses colectivos y los aportes, ¿no? María Rosa ha sido una persona desde su generosidad como persona, pero también como profesional que ha estado y está incluida en muchos proyectos
de los aportes, bueno, hablan por sí solos, porque te voy contando que tenés como un club de fans, parece por acá, que te saludan desde Entre Ríos, que hablan de, bueno, toda la admiración, felicitaciones, qué bueno escuchar, realmente un placer escucharlos, bueno, se suman, ¿no? Y hay un punto acá que parece que como que pegó, que tiene que ver con esto del contexto y el compromiso influyendo en el crecimiento profesional, el compromiso con uno por dar lo mejor de sí. Me acuerdo que en una de tus clases allá por ADECRA y hace mucho, decía, si no vas a dar el 100%, no des nada. Y eso en algún momento y con un equipo de trabajo lo hicimos como una norma, casi como una máxima, y nos ha ido bien, nos ha ido bien, hemos aprendido en eso. Eh, la verdad que sin duda, exquisita esta visita que nos haces y lo agradezco muchísimo, pero ¿por dónde anda hoy María Rosa? Yo voy a contarles qué pasó. Cuando yo, el Sanatorio Finoquieto en octubre dejo de trabajar en el Sanatorio Finoquieto, decidí tomarme 6 meses para pensar qué iba a hacer, ¿no? Dónde iba a continuar desarrollando, y me quedé en ese momento haciendo, bueno, docencia en El Salvador, en la UBA, y bueno, yo tengo muchos cursos online porque hace muchos años que hago virtualidad, yo tengo en este momento 8 cursos, y me agarró la pandemia. Así que, como digo yo, Dios me cuidó, me protegió, porque me permitió estar desarrollando lo que más me gusta, que es compartir y hacer docencia, pero estando en casa y con mi familia. Así que soy una protegida por Dios. Y entonces ahí yo tenía que tomar una decisión si iba a volver a hacer gestión, porque cuando yo dejé 27 años de Clínica del Sol, tenía muy en claro, porque mi anhelo era que la enfermería estuviese en una dirección de enfermería al lado de un director médico, al lado de un director administrativo. Ese era mi sueño en su momento. Pero cuando me encontré con otro gran mentor mío como Manuel Álvarez, que en ese momento era el director general del Sanatorio Finoquieto en construcción, porque yo el sanatorio lo vine a hacer desde el primer serpentina de pozo, porque el sanatorio fue construido y yo estaba haciendo el asesoramiento. Cuando empecé primero haciendo asesoramiento, que es lo que yo siempre me dediqué, pero cuando me ofrecieron la dirección de enfermería, en un organigrama al lado de la dirección médica y al lado de la dirección administrativa, siempre digo, Manuel Álvarez ha sido un gran visionario, pero le dio a la enfermería su lugar. Entonces, dejé 27 años de Clínica del Sol y mucha gente me decía, vos estás muy loca. Dejar 27 años por un proyecto que no sabemos cuánto puede durar. Pero yo tenía un sueño, que era posicionar la enfermería. Y si yo tenía que dar el primer paso, y bueno, me tocó a mí, fui seleccionada para hacerlo y yo me jugué. Yo tenía la esperanza que una vez que asumí la dirección de enfermería iba a haber varias que se contagiaran, pero lamentablemente no fue así. Después de 5 años de estar yo ejerciendo la dirección de enfermería, vino esto de otras instituciones que posicionaron en dirección de enfermería, como el Sanatorio Güeme, Clínica San Camilo, bueno, de a poquito, ¿no? Pero llegué a escuchar a alguien que dijo, no, es una cuestión de cartel. No es una cuestión de cartel, es cuestión de darle el lugar que se merece la enfermería. Y así fui desarrollando. Entonces yo tenía que decidir si iba a hacer gestión nuevamente o me iba a quedar con la docencia. Bueno, me agarró la pandemia y me parece que me marcó también un camino esta pandemia, donde llegó la hora de que yo comparta, ya haciendo asesoramiento, que siempre lo hice, ya sea docencia, pero yo empiezo a compartir mis más de 30 años de profesión, de desarrollar una enfermería. Lo demostramos en Clínica del Sol, lo demostramos en el Sanatorio Finoquieto, que se puede hacer una enfermería diferente. Siempre digo, hacer las cosas bien y hacer las cosas mal te lleva exactamente el mismo tiempo. Ahora, ocuparse
de una pavadilla, podríamos decir, por día, son 365 pavadillas que te ocupaste en el año. Creo que esta pandemia nos deja una enseñanza, a mí me marcó un camino, yo lo voy a respetar y me voy a dedicar a compartir mi experiencia, mi docencia y en ese camino estoy. Así que ahí estoy. Por supuesto que estoy desarrollando un proyecto de máxima que todavía no lo he, diríamos, informado, pero porque estoy a la espera de una acreditación, y bueno, llegado el momento lo compartiré con vos, pero sigo en desarrollando proyectos porque yo soy muy feliz desarrollando proyectos para esta profesión, no para María Rosa López, para la profesión. El proyecto. Eso marca un rumbo, eso marca una pauta y los líderes, todos los líderes, independientemente del área en el que nos movamos, pero particularmente acá nos están viendo líderes desde diferentes áreas de la enfermería, y dije, ¿no? Entre Ríos, Córdoba, que les damos un cariñoso saludo a los amigos de Córdoba que siempre están ahí presentes, pero sin lugar a dudas necesitamos tener un norte. Y en esto tenemos mucho que aprender y también cabe aclarar, mencionaste en este tiempo que hemos charlado al aire y compartiendo y que nos están oyendo, mucha gente que te ha servido de mentora. Sí. Y esto es importante de rescatar también, que uno se nutre de su entorno, que las circunstancias están ahí y lo importante es la actitud, como bien decías, el 80% es actitud, ¿qué hago con lo que me pasa? Bueno, no puedo ir por este camino, bueno, ¿qué alternativas tengo? ¿No? Y ahí es también eso de no quedarme en esa comodidad de, ay, pobre de mí, sino enfrentarlo, avanzar y me costará quizás un poco más de sudor, pero me tengo que comprometer con el objetivo, ¿no? Y pedir ayuda. Hay que ser humilde y hay que saber pedir ayuda. Yo recuerdo que iba Horacio Rivera y Alfredo Arienti porque uno era médico y el otro era contador. La visión es totalmente diferente. Entonces yo decía, yo quiero demostrar esto, ¿me ayudan? Y ellos me ayudaron. Ellos me dieron alas para volar, pero yo pedí ayuda tantas veces lo necesité y no tengo ningún problema de pedir ayuda. Yo no tengo problema cuando alguien me pregunta algo de decir, no, no lo sé, pero sabes que no hay ningún problema, lo buscamos y lo vemos juntos. Yo siempre digo, en la medida que vos le preguntás a tu base operativa, cuando vos tenés algún problema con algún proceso, las mejores ideas a mí me las dio mi base operativa y no mi mandos medio, porque son los que conocen muy bien el circuito y el proceso. Entonces, cuando yo tenía alguna dificultad, yo digo, a ver, vamos a hacer una lluvia de idea. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer con esto? Y yo te puedo garantizar que después tiraba en la mesa y decía, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia? Donde yo siempre tuve una filosofía de vida en esto de las estrategias de ganar, ganar. Tratar de negociar con el otro servicio, ya sea hemoterapia, laboratorio, rayo, porque enfermería es transversal a la organización. Y yo tuve la suerte de dirigir a los kinesiólogos, de dirigir a los nutricionistas, de dirigir a quirófano, porque en el sanatorio Finoquieto estaban bajo la dirección de enfermería, tanto los kinesiólogos, los instrumentadoras, quirófano, todo. Entonces, esto de interrelacionar con el otro y sacar la mejor estrategia de ganar, el win-win que hoy en día hablamos, ¿para qué? Para lograr acuerdos que nos lleven a ambas partes al mejor camino. Pero esto se hace, ¿sabes qué? Hablando, sentándome, pero no de pasillo. Yo uno de los errores que observo a veces en algunos líderes de enfermería, que todo es de pasillo. No, ¿sabes qué? No es de pasillo las cosas es el momento adecuado, en el momento oportuno, donde yo me siento con vos a charlar y a poder ver cuál es la situación, si es un problema, si no es un problema, si es una desvirtuación, pero es el momento donde yo me siento a hablar con vos. Así podemos hacer acuerdo, así podemos negociar, pero no de pasillo. Y enfermería tiene, hoy escuchaba una conferencia de alguien de Japón, ¿no? Y decía que el japonés no es más inteligente, sino que el japonés tiene disciplina. Y yo que tuve la suerte de ir a Japón por un deseo de mi hija cuando egresó como psicóloga,
te puedo garantizar que es real. Yo escuchaba hoy la conferencia que me la recomendó un alumno el lunes en El Salvador, Santiago, a lo cual yo le agradezco que me haya recomendado ese video porque no lo había visto, y tienen razón. Tienen una conducta que es intachable, pero tienen una conducta basada en valores. Entonces, esta enfermería necesita desarrollar hábitos saludables para el desarrollo de la profesión. Y como decía allá lejos Aristóteles, ¿no? Esto de desarrollar hábito cuando con el correr del tiempo termina siendo una conducta habitual. Y uno elige cuál es tu filosofía de vida. Y pasa a ser una filosofía de vida, no tengo duda de eso. Sin duda, muchas veces hemos escuchado esto de la motivación y como a mí se me presentó la inquietud del liderazgo, ¿no? ¿Qué es ser un líder? ¿Cómo se forman los líderes? Si se sienten o no se sienten líderes, y ahí tenemos que luchar con una cuestión de autoestima, ¿no? Ponernos en el lugar de y la autoimagen y cómo me percibo. Y la motivación en algún momento se termina, pero si somos disciplinados, como Sí. dicen los que saben, ahí la cosa es diferente. Sin duda una gran lección, porque necesitamos, cuando no esté la motivación, la disciplina nos saca adelante. La motivación es intrínseca. Yo no la tengo que esperar en la organización. Si la organización después tiene alguna estrategia para motivar, bienvenida y aplaudo. Pero la motivación es intrínseca. Yo que tengo más de 17 años un curso de gestión y administración en enfermería, lo cual lo tengo 100% online, así que llego a toda la República Argentina, una de las cosas que le llama poderosamente la atención a los alumnos es que yo lo primero que le digo es, si acá venimos a hacer un curso de 400 horas, pensando que vamos a ver qué hace el otro, está en el curso equivocado. El curso, la primera base que tiene es empezar a mirarme a mí mismo qué hago yo. Y a partir de ahí empieza a jugar una serie de sentimientos en los alumnos donde se enojan consigo mismo porque lo que ven no les gusta. Bueno, aplaudo, porque a partir de ver eso que no te gusta vas a poder generar un cambio. Pero el cambio empieza por mí. Después derrama en el otro, pero el cambio empieza por mí. Y esto es lo que tenemos que los líderes hacer, empezar a cambiar nosotros para después llegar al otro. No tengo duda, no tengo duda. Sin duda, empezar a hacer nosotros el cambio que queremos ver. ¿No? Sí, Y la verdad que eso se transforma en una filosofía de vida tan necesaria y que obviamente invitamos, ¿no? Desde luego, están todos más que invitados a estas actividades que María Rosa nos comparte, porque bueno, la gente de Catamarca, Rosa Santa María, que te manda saludos, el licenciado, que no quiero decir mal su nombre, Ariel Cuello de Entre Ríos también, que te manda saludos y bueno, y así la gente que nos está viendo y nos dice, ¿no? Gracias por este momento, gracias por compartir tan solidariamente, tan generosamente, eso está muy bueno. ¿Cuál es sos optimista de la profesión de enfermería en Argentina? ¿Cómo no ves sé si, nuestro futuro? yo no sé si optimista, sí tengo esperanza, porque la esperanza no la pierdo nunca. Veo una enfermería compleja porque la veo desunida, veo un país con un componente social, político. Yo soy totalmente apolítico, no tengo ningún partidismo político, pero no me gusta algunos niveles de agresión donde yo te estoy diciendo que tenemos que desarrollar valores y no estamos desarrollando valores. Yo creo que nosotros tenemos que buscar talentos y nos están buscando talentos. Entonces vuelvo a decir lo mismo, en la medida que no nos unamos entre todos y vamos por la profesión y dejemos los intereses económicos y políticos, y vamos a tener los resultados que venimos teniendo hace tantos años. Entonces, no sé si es optimismo, pero no pierdo las esperanzas de que se haga un clic en este mundo de la Argentina para los profesionales de enfermería, que la sociedad se dé cuenta de su importancia. Mira, yo el otro día pensaba, yo no sé si alguna vez escuchaste, David, que un político había ido, había hecho un cambio de vida con una persona que era de bajos recursos. Entonces, un político se fue a vivir
a una casa muy humilde con bajos recursos, donde le faltaba y tenían muchas necesidades, que el político nunca las había vivido, porque el político siempre había tenido todo. ¿Por qué es necesario llegar a tener que vivir eso para valorizar? Pero bueno, este político se fue a vivir y permaneció 15 días viviendo y conviviendo con gente de bajo recurso. Yo el otro día decía, bueno, podríamos hacer un juego. Yo le voy a dar mi sueldo de docente a un político un mes y que él me dé el sueldo de político a un enfermero. Hagamos el rol, cambiemos y vivamos lo que se siente ser enfermero en una institución versus lo que se siente ser un político. Yo la verdad que no sé lo que se siente ser político porque nunca lo fui ni lo seré, porque no es un área que a mí me interese en el desarrollo, pero cambiando los roles, como digo yo, ¿no? Yo el otro día veía una publicación de los salarios de enfermería en el mundo, por supuesto que en dólares, ¿no? Y vos veías 4.000, yo he organizado seminarios en Brasil, he organizado seminarios en Chile, o sea que conozco, yo he viajado a Colombia, yo la verdad que he tenido la suerte de viajar bastante afuera de lo que es Argentina, entonces conozco ese mundo, conozco esa enfermería. A mí nadie me puede contar lo que es la enfermería de Chile, porque yo estuve en las instituciones de Chile y conocí, vi el rol que tiene la enfermería y el reconocimiento que tiene la enfermería en Chile. Y cuando yo veía que los sueldos en los otros países eran 3.000, 4.000 dólares y en Argentina 300 dólares, la verdad que era muy triste. Entonces, a enfermería hay que darle lo que se merece. Enfermería le dedica la vida a los pacientes, pero tiene pluriempleo, entonces se olvidan de vivir su propia vida, de vivir con su familia, de criar a sus hijos en esta diversidad de horarios, de trabajar sábado, domingo, Navidad, Año Nuevo, del compartir un montón de cosas vinculares con los seres queridos. Entonces, enfermería tiene que ser reconocida, se merece, yo siempre digo, enfermería es una tarea, aunque muchos me digan que no, insalubre, desde el punto de vista psicológico. El síndrome de burnout no es en Argentina, es en todo el mundo, donde yo he medido el síndrome de burnout tanto en la Clínica del Sol como en el Finoquieto. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba saber cómo estaban los enfermeros. Tener enfermeros quemados no me va a dar resultado que yo quiero para mi misión y mi visión. Entonces hay que medir. Y ahí me voy ya a hospitales magnéticos, que es esto, ¿no? ¿Qué tienen las instituciones para retener a su personal y que no se les vaya? Entonces hay que trabajar. Yo los invito que el que quiere investigar un poco más, en mi canal de YouTube tienen de todo. Tiene hospitales magnéticos, tiene inteligencia emocional, tiene comunicación, tiene todo, porque yo comparto. Y el otro día subí algo para aquellos alumnos que se cuestionan y se preguntan qué son esto de las teorías y los modelos. Bueno, el otro día subí, bueno, vamos a, ya lejos de hace tiempo, a hablar de lo que era Dorothy, de lo que es Watson hoy en día, que hablamos de cuidados humanizados, pero tenemos historia nosotros. Tenemos más de 30 modelos de enfermería. Elijan cuál quieren o hagan un mix. Yo, por ejemplo, en el Finoquieto hice un mix de modelos, porque no quería todo uno ni nada del otro. Entonces hice un mix de qué era lo que yo quería y lo desarrollé. Le faltaría ponerle el nombre del modelo del sanatorio, pero Sin duda. lo hice así. Pero tenemos que ir por esto, tenemos que ir. Yo no pierdo las esperanzas, David, no sé vos. Yo tengo la esperanza. Sí, Está complicado, totalmente, está totalmente. complicado. Yo creo que tenemos un camino por andar, que estamos descubriéndonos, si bien somos una profesión joven, pero consolidada, que recordarnos a nosotros mismos que el colectivo profesional todo nos necesitamos mutuamente y que tenemos que hacer esa simbiosis entre nosotros, tanto con los líderes y los líderes con el resto de nosotros, de los equipos de trabajo, ¿no? Igual Mucha percibo gente, la sí, nueva generación es muy diferente a nuestra generación, David. Son totalmente. mucho más innovadores y tienen otro pensamiento más abierto a generar los cambios. Pero lamentablemente en los niveles jerárquicos está la generación esta con otro pensamiento. Entonces yo creo que le debemos dar lugar.
Yo siempre digo, no le tengan miedo a la generación de los millennials, porque los vinieron para quedarse y con muy buenas ideas. Entonces hay que escucharlo. Yo en el Finoquieto hice un mix entre el conocimiento y la experiencia de la generación X versus los millennials, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenía un desarrollo muy tecnológico, ¿no? Esto de tener un enfermero trabajando con un iPod al lado de la cama del paciente, tomando los signos vitales y evolucionando al lado de la cama del paciente, no teniendo que ir a un office. Entonces yo necesitaba la nueva generación de los milenios, que son súper tecnológicos, versus la persona de 40, 50 años que tenía amplia experiencia. Entonces hice un mix, hice los grupos como si fueran el binomio, ¿no? Una parejita, pero se ayudaban, eran colaborativos. Y así desarrollamos el gran desarrollo del Finoquieto, que a mí me tiene tanto Clínica del Sol como Finoquieto un gran orgullo para mí. Sin duda, y para nosotros también, los que te miramos con afecto y con respeto, para nosotros también, todo el equipo de líderes enfermeros agradece enormemente tu generosidad y este tiempo, porque hemos recibido de buena gana todas tus enseñanzas, te seguimos, te escuchamos, te miramos y también te acompañamos. Para ir cerrando y con este dejo de todo ese camino recorrido y que tan generosamente nos has compartido, ¿no? Pero, ¿cuál es tu mensaje para la enfermería argentina? Que desarrollen la profesión con mucha pasión, porque enfermería tiene esto que es la pasión, pero con mucha honestidad y con valores sólidos. En la medida que uno desarrolla un camino con valores sólidos, yo me fui de Clínica del Sol y me fui de Finoquieto, pero el que quiere seguir, cuando hay un camino o hay una huella, se sigue. Entonces desarrollemos esto, ¿no? Con mucha pasión, con mucha honestidad y ojalá, como Florence dijo, este sea el año de la enfermería y logremos el reconocimiento. Yo no pierdo las esperanzas, no dejo de admitir que me dio mucha tristeza escuchar a nuestro ministro que tenga ese pensamiento, pero no pierdo la esperanza que revierta su pensamiento y su sentimiento a esta profesión y que logren el reconocimiento como nos merecemos los enfermeros, que logren tener un equilibrio en la vida donde les permita tener un solo empleo con un salario digno, donde les permita ocuparse de ser mamá, de ser esposa, de ser hermana, de desarrollar vínculos, que les generen mucha satisfacción y que principalmente sean felices, porque el secreto está ahí, en ser feliz, ¿no? Yo soy una agradecida a la vida, yo soy muy feliz con todo lo que hice y con lo que sigo haciendo, pero lo desarrollo con mucha pasión. Entonces mi mensaje es, hagan lo mejor de cada uno de ustedes todos los días de su vida, porque a la larga o a la corta van a cosechar, no tengo duda de eso. María Rosa, increíble, maravilloso. La verdad que me quedaría mucho más tiempo escuchándote porque conozco tu trabajo, lo he disfrutado y lo sigo haciendo, así que muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por haber aceptado No, compartir con nosotros tu experiencia. Sinceramente, muy agradecido y a todos los que nos han seguido, muchísimas gracias y seguramente luego, si querés dejarnos dónde te encontramos en las redes sociales, porque nos hablaste de tu sí, canal de YouTube. sí, tengo una página que no tiene mucho secreto, María Rosa López. Estoy en Instagram, tengo mi canal de YouTube. Tenemos un grupo que se llama María Rosa López por una enfermería centrada en el paciente y la familia. Está mi número de teléfono, están mis direcciones de mail y en la medida que yo pueda colaborar, encantadísima, siempre estoy dispuesta a ayudar al que pueda y quiero mandarle un saludo muy, muy grande a todo tu equipo, a felicitarlos por este momento de visibilidad para la profesión, porque yo te sigo, así que he visto otras entrevistas, agradecer el momento que me dieron hoy de poder compartir con ustedes este encuentro y tratar de dar mi opinión, que puede diferir de la del otro, pero es la mía en base a mi experiencia,
y estoy dispuesta al que quiera. Saludar a toda la República Argentina, porque la verdad que yo tengo muchos alumnos de La Rioja, de Neuquén, de Esquel, de todos lados, con los cursos que tengo, y les mando un beso muy, muy grande, porque los alumnos también me enseñan a crecer día a día, y con su intervención y con los trabajos prácticos y con todo lo que hacemos, crecemos juntos. Pero desarrollen la profesión de la mejor manera con una gran pasión y no se van a arrepentir nunca. Yo soy muy feliz de ser enfermera y disfruto todos los días de mi vida. Y se nota y mucho. Y tenemos mucho por aprender de líderes Sí. como vos, de tu persona, de tu generosidad. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a quienes nos han seguido. Y será hasta cualquier momento donde nos vamos a encontrar y seguir dialogando, seguir compartiendo experiencias y desde luego seguimos en este ciclo que hemos denominado Dialogando con Expertos. María Rosa López, licenciada en Enfermería. La verdad, muchísimas gracias. Ahí ya te están saludando, agradeciéndote sobre el curso de gestión y demás. Gracias, Ah, María Rosa, desde Catamarca, gracias, desde Córdoba, gracias. Bueno, la verdad que no queda otra frase. Gracias de verdad. Será hasta la próxima, gracias a vos. María Rosa López. Nos vemos.